Hola, tengan muy buen día. Soy Marco Carmona, su nefrólogo, si ustedes gustan. Internista y nefrólogo a sus órdenes. El día de hoy les quiero compartir una reflexión en cuanto a pacientes y también, desde luego, a familiares y amigos de pacientes. Creo que si algo nos han demostrado las ciencias sociales en el área de salud, en el área de pacientes con problemas renales, es que aquellos pacientes que tienen red de apoyo, eh, personas que les puedan ayudar, creo que ya lo habíamos hablado anteriormente, que les puedan ayudar no solo con cuestiones económicas, sino de compañía, de interactuar, de hablar, etcétera. Creo que eso es algo muy positivo. Esta reflexión se llama escalera de vida y la aplicamos en enfermedad renal y podremos aplicarla en cualquier escenario porque son conceptos muy generales, es decir, tratar de buscar nuestra mejor versión, tratar de lograr ese máximo que podemos nosotros llegar a ser o llegar a tener. ¿Y cómo podríamos hablarlo, cómo podríamos aterrizarlo en problemas renales? Muy sencillo. Cuando a un paciente le dicen, usted tiene problemas renales y ha pasado de cierta etapa, tal vez ya no está en la etapa 3, ahora está en la etapa 4 y ya después de ahí es probable que llegue a la etapa 5 y que llegue a hemodiálisis. Cuando pasa esto, creo que los pacientes eh, experimentan un luto, experimentan una sensación de pérdida. Esta parte de luto o esta parte de pérdida de la función renal pone a un paciente en un estado de ansiedad, pone a un paciente en estado de depresión y no es nada conveniente para su salud. Ya olvídense del problema renal, que si avanza o que si no avanza. No podemos estar preocupándonos por eso. Me ha tocado que a algunos pacientes se les hace el diagnóstico de diabetes a los 65, a los 68 años, y no es más que un envejecimiento del páncreas que a partir de ahí habrá que estar monitoreando la glucosa, habrá que ser más juiciosos en la dieta y tal vez auxiliar con 1 o 2 pastillas al día, pero si ustedes se dan cuenta, no es una situación tan compleja, de tal forma que médicamente es una situación que podemos manejar y puedo manejar muy bien. Y ese paciente que tiene 65 años va a ser diabético, un diabético perfectamente controlado y llegará al final de su vida cuando sea que tenga que ser, cuando Dios quiera que sea, a los 80, 85, 90 años, sin ningún problema. Pero eso es una cuestión médica. ¿Qué pasa cuando ese paciente a los 65 años hace depresión? ¿Qué pasa cuando se deja de tomar medicamentos? Cuando le decimos no tiene que consumir, por ejemplo, los antiinflamatorios, que siempre los nefrólogos estamos siempre tratando que la gente no use tantos antiinflamatorios, tantos antibióticos, porque afectan muy importante al riñón. Y entonces ya no hay forma de cuidarlo, van a ir avanzando las etapas. Entonces, 65 años con diabetes de reciente diagnóstico, y el paciente cae en depresión o desarrolla ansiedad y la evolución va a ser completamente diferente. No será una enfermedad que se maneje bien con 2 o 3 medicamentos y que regrese prácticamente a la normalidad. No, va a ser una situación bastante más compleja. Entonces, ¿a qué me refiero con la escalera de la vida? ¿A qué me refiero? De estar siempre en nuestra mejor versión. Por ejemplo, si avanzan las etapas de la enfermedad renal y antes eras 3 y ahora eres 4, tú siempre tienes que estarte cuidando muy bien. Y claro, tú podrás estar tomando los medicamentos que te manda tu médico nefrólogo, pero además
vas a hacer ejercicio, porque vas a hacer una versión bastante mejor. Y no solo que hagas ejercicio, vas a estar respetando completamente la dieta. Es decir, aún pacientes que están en la etapa 4, si tú juntas 100 pacientes que están en la etapa 4, habrá algunos que se les pasen la medicina, habrá algunos otros que no respeten la dieta, habrá algunos otros que no hagan la actividad física. Entonces esta reflexión va encaminada en que tú logres ese punto máximo al que tú puedes aspirar, al que tú puedes llegar a ser. Y aquí necesito poner de ejemplo un paciente que ya avanzó todas las etapas, que tuvo una enfermedad muy grave del riñón y que es tiempo de empezar diálisis o hemodiálisis. Aquí también es muy importante recordarles que si tú tienes una enfermedad, por ejemplo, lupus, por ejemplo, algunas vasculitis, o que tienes enfermedades hereditarias que afectan al riñón, por más que tú te cuides, las etapas es probable que vayan a avanzar. Y aquí es bien importante que los pacientes entiendan que no fue su culpa. Claro, si tenemos un paciente diabético que le pedimos que baje de peso, que se tome los medicamentos y que no se cuida, claro, las etapas van a ir avanzando. Y a lo mejor pudimos haber hecho algo o pudimos haber cuidado mejor nuestra dieta o pudimos haber hecho muchas cosas. La realidad es que estuvo en nuestras manos. Pero hay muchos casos en los que no está en tus manos, que las etapas van a seguir avanzando. Si tienes una enfermedad genética, tienes una enfermedad genética que afecta al riñón y hagas lo que hagas, esa parte la tienes que tener muy clara, que sí tienes que cuidarte mucho, pero a veces no depende de ti y no tienes por qué sentirte culpable. No tienes por qué sentirte culpable de tener una enfermedad autoinmune, que son estas enfermedades donde tus defensas te atacan a ti mismo, muy difícil de controlar. Y no tienes por qué sentirte culpable. Siempre tú vas a lograr y vas a estar y buscar el mejor sitio, la mejor versión de ti como persona, como paciente. Pero bueno, avanzaron las etapas y un paciente empieza diálisis o hemodiálisis. ¿Cuál es esta escalera si hablamos de hemodiálisis? Bueno, tú tienes que estar en hemodiálisis en la mejor versión de ti, en la mejor versión de un paciente. ¿Cuál es esa mejor versión? Con un gran acceso vascular o con el mejor acceso vascular, que es una fístula. Y por alguna u otra razón, no todos los pacientes llegan a tener una fístula. Por diferentes razones, pero es bien importante que tú hagas todo lo posible, si estás en hemodiálisis, de tener una fístula para que no tengas ningún cuerpo extraño, ningún dispositivo dentro de tu cuerpo y que tengas una cirugía con tus propias venas, con tus propias arterias y que te formen un acceso vascular debajo de tu piel. Y si tú sigues siendo tú y tú no tienes ningún dispositivo, y entonces vas a recibir hemodiálisis como muchos otros pacientes reciben hemodiálisis, pero de una forma, te podría decir, 100% natural. Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Si tenemos 100 pacientes que están en hemodiálisis, habrá algunos que tengan un catéter temporal, habrá algunos que tengan un catéter permanente y habrá algunos que tengan fístula. Pero eso es un grupo de pacientes. Yo me refiero a ti que me estás escuchando y te hablo particularmente a ti que estás del otro lado, que tienes insuficiencia renal y que estás en hemodiálisis. Te invito a que hagas una reflexión y que logres moverte hacia el mejor punto en el que puedas estar. Porque detrás de esta reflexión, que se llama escalera de vida, detrás de esta reflexión hay miles de artículos científicos publicados donde nos dicen que un paciente que tiene una fístula
funcional no solo va a vivir más tiempo, sino que se va a infectar mucho menos y va a tener una mejor calidad de vida. Bueno, si tú tienes una fístula, pues te metes a una alberca y sin ningún problema, feliz. Y eso es calidad de vida, eso es libertad. Es también empoderar al paciente que viva al máximo su grado de libertad dentro de su enfermedad, dentro de su propia edad. Entonces, esta reflexión, hablando de hemodiálisis, es lograr estar en el mejor punto posible. Ahora, si por alguna razón no hay la posibilidad de tener una fístula, entonces estaremos logrando un catéter permanente. ¿Por qué los catéteres permanentes son de mejor calidad? Porque los catéteres permanentes nos dan una mejor cantidad de sangre para darte un mejor tratamiento. En fin, para finalizar este video, esta entrega, te quiero decir que el punto máximo en cada uno de los peldaños de esta escalera siempre es infinito, siempre podemos estar mejor. Claro, me encantaría que todos los pacientes en este país que tienen insuficiencia renal llegaran a un trasplante. La realidad es que es algo complejo por muchas razones. El grado máximo del tratamiento de los pacientes que tienen insuficiencia renal, desde luego, es el trasplante. Pero además aquí abro el paréntesis y te digo, si alguien te dona un riñón y si tienes forma de llegar a un trasplante, si tienes forma de ser de esos 3,000 pacientes aproximadamente de este país que logran un trasplante, felicidades. Felicidades. Y tú estarás en reflexiones diferentes, viendo tu alimentación, viendo el apego súper estricto a los medicamentos y muchos otros cuidados. Les mando un fuerte abrazo, les dejo esta reflexión y en el que todos, en lo individual, tratemos de estar aquí donde estamos lo mejor posible. Les mando un fuerte abrazo, soy Marco Carmona y nos vemos aquí en Mi Nefrólogo.